Bien, ya hemos visto entonces en qué consisten las ligaduras. Son restricciones al movimiento. Veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos nosotros un punto material. ¿Está bien? Este objetito es nuestro punto material, nuestra partícula. Y nosotros vamos a aplicarle una fuerza. Le aplicamos una fuerza. Muy bien. Entonces, aquí en términos generales tenemos de que esa fuerza es una función igual de t de x y puede ser también de x punto. Le aplicamos la fuerza. Entonces, como resultado de esto, nosotros aquí obtenemos una aceleración. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros le aplicamos la misma fuerza a un cuerpo que no es libre? ¿Está claro? Este cuerpo ya no es libre. Y le aplicamos la misma fuerza. ¿La aceleración va a ser la misma, jóvenes? ¿La aceleración es la misma si es libre o si está ligado? No. Entonces esto es libre y este es ligado. No va a ser la misma aceleración, voy a decir que es un A'. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Pero la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que la ligadura reacciona, actúa como si fuese una fuerza. Entonces, esto que les acabo de mencionar nos dice lo siguiente, que la ligadura, en este caso la superficie, actúa sobre el punto como cierta fuerza. ¿Está bien? Como si fuese una fuerza, a la cual denominamos reacción de ligadura y la vamos a denotar como R. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir de que la masa por la aceleración es igual a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo más la acción que realicen las ligaduras sobre ese cuerpo. Esto vamos a llamarle 1. ¿Eso está entendido, jóvenes? Muy bien. Dígame, ¿estas dos fuerzas tienen la misma naturaleza? Son de naturaleza distinta, ¿está claro? Entonces, en primer lugar, F, en términos generales, se puede definir en términos, es decir, en función de T, X y X punto. Es decir, si es la fuerza gravitacional va a depender solamente de X, igual que eléctrica. Si es una fuerza magnética va a depender de X punto. Es decir, voy a poder definir en términos de posición, tiempo, velocidad y algún otro parámetro que le dé la naturaleza de fuerza. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Sin embargo, R no se puede definir con
anterioridad. Es decir, antes de que se dé la situación, yo no puedo definir R, lo defino durante la solución del problema. ¿Está bien? Entonces, nosotros asumimos como parte de resolución del problema la tarea de hallar R. ¿Está bien? Es decir, parte del problema es hallar R, si es que es necesario para el estudio que estamos haciendo. Es posible que no sea necesario, no lo hallamos, podemos hallarlo tal vez. Entonces, el abocarnos a la solución tiene que ser solamente en los casos cuando es relevante. Entonces, nosotros aquí usamos una premisa. Tenemos el cuerpo libre y tenemos el cuerpo no libre. En términos generales, debe de darse lo siguiente. Esta fórmula de Newton es la que nosotros asumimos para un cuerpo libre. Pero R no es una fuerza, es una restricción que tiene esa acción. Entonces, nosotros lo que hacemos para poder aplicar las leyes de Newton, para aplicar las leyes de Newton a un cuerpo ligado, o sea, en el caso del movimiento restringido de un punto, utilizamos el denominado principio de liberación de ligaduras. ¿En qué consiste este principio de liberación de ligaduras? Que nosotros vamos a sacar la ligadura y la vamos a reemplazar por una fuerza de reacción de ligaduras. ¿Está bien? Entonces, a cada ligadura se le pone en correspondencia una fuerza de reacción de ligaduras. ¿Cómo es que se llama, joven? Este es un procedimiento que ustedes ya lo han utilizado con mucha frecuencia. Esta acción de sacar las ligaduras, eliminarlas y reemplazarlas por fuerza es lo que ustedes habitualmente llaman diagrama de cuerpo libre. Es decir, hacer el diagrama de cuerpo libre es aplicar el principio de reacción de ligaduras e implica que donde yo veo una ligadura, yo saco la ligadura, pero la reemplazo por una fuerza, de manera que este sistema, yo voy a tener aquí lo siguiente, voy a tener lo siguiente acá, esto yo lo voy a reemplazar es decir, esta ligadura que está acá lo voy a reemplazar con esta fuerza de reacción de ligaduras y el movimiento, de manera que el movimiento del cuerpo ligado sea igual al movimiento del cuerpo libre en presencia de las mismas fuerzas más las fuerzas de reacción de ligaduras. ¿Quedó entendido, jóvenes, en qué consiste el principio en el cual se basa el diagrama de cuerpo libre? Muy bien, entonces, como se dan cuenta, el diagrama de cuerpo libre no es algo sencillo, o sea, tiene un concepto muy profundo dentro de la mecánica clásica. Y por eso,
el hecho, a veces nosotros decimos, ok, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, y en el mismo dibujo nosotros dibujamos la fuerza de reacción de ligaduras. No estamos cumpliendo en forma rigurosa el principio de liberación de ligaduras, porque la ligadura tendría que desaparecer. ¿Está bien? Entonces la forma correcta es: desaparezco la ligadura y la reemplazo por la fuerza. Pero bien, esos son temas menores. Veamos de qué forma podemos trabajar esto. Sea la siguiente ligadura en la forma de la expresión que hemos visto anteriormente. Phi va a ser igual a un phi de t, x y x punto. ¿Está bien? Entonces vamos a asumir y consideramos que es derivable. Que es derivable en todos sus puntos, ¿está bien? O por todos sus argumentos. Entonces, tomemos la derivada. Tenemos nosotros que phi punto es igual a la derivada de phi con respecto a t. Un momentito, aquí me estoy olvidando de algo que es importante. Igual a 0. Ya, entonces derivamos, derivada de phi con respecto a t. Esto, disculpen, más, y aquí vamos a tener la derivada de phi con respecto a xj multiplicado por x punto j. Aquí sí estoy utilizando la notación de Einstein, ¿está claro? Más la derivada de phi con respecto a x punto j multiplicado por x 2 puntos j. Y esto tiene que ser igual a 0. J recorre valores de 1, 2 y 3. O esto, en todo caso, se puede escribir de la siguiente manera: derivada de phi con respecto al tiempo más el gradiente de phi multiplicado por la velocidad más, voy a poner gradiente prima de phi multiplicado por la aceleración igual a 0. ¿Esta qué expresión era aquí? 1, esta es nuestra expresión número 2. ¿Está bien? Donde es necesario precisar que este nabla prima es igual a la derivada con respecto a x punto. ¿Está bien? X punto j igual a 1, 2, 3. Es decir, son estas derivadas. Es este gradiente. Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. A ver, un momentito. Ya. Voy a multiplicar 1 por este gradiente prima de phi. Entonces multiplicamos uno por gradiente prima de phi, es decir, por esto. ¿Qué es lo que vamos a obtener? A ver, voy a copiarlo aquí, aunque esto es bastante básico, pero igual siempre es necesario tenerlo a la mano. Y vamos a tener nosotros lo siguiente: la masa por la aceleración por gradiente prima de phi es igual a F por gradiente prima de phi más R por gradiente prima de phi. Ok, aquí no hay nada del otro mundo. Vamos a ver lo siguiente. Ahora aquí yo tengo esto que está aquí. Voy a multiplicarlo esto por la masa
o sea, 2 por la masa, y voy a tener que la masa por A por gradiente prima de phi va a ser igual. Esto va a pasar al otro lado, entonces voy a tener menos la masa que multiplica la derivada de phi con respecto a t más el gradiente de phi multiplicado por b. Entonces, de aquí nosotros obtenemos de que R multiplicado por gradiente prima de phi, aquí hay que tener en cuenta, jóvenes, me estoy olvidando, este es un vector, va a ser igual, lo despejo, está bien, es decir, reemplazo esto, lo reemplazo acá, y vamos a tener nosotros lo siguiente. Va a ser igual a menos m derivada de phi con respecto a t más m gradiente de phi por b más f gradiente prima de phi. Entonces, esto nosotros podemos resolver. ¿Cómo lo resolvemos, jóvenes? No existe división entre vectores, yo no puedo dividir. Entonces, lo que voy a hacer es a multiplicarlo por nabla prima phi. Tengo esto al cuadrado y ahí sí, esto al cuadrado ya es un número y lo paso a dividir. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Resolviendo respecto a R, vamos a obtener lo siguiente. R es igual a menos m derivada de phi con respecto a t más m gradiente de phi por b más f por gradiente prima de phi, todo esto dividido sobre gradiente prima de phi al cuadrado multiplicado por gradiente prima de phi más un vector t sub 0, ¿está bien? Más un vector t sub 0. Ahora, ¿por qué un vector t sub 0? T sub 0 es un vector que va a ser ortogonal a esta, ¿está bien? Donde t sub 0 es ortogonal a nabla prima de phi. ¿Eso por qué, jóvenes? Porque si yo multiplico escalarmente esta expresión por nabla prima de phi, debo obtener esto que está acá. ¿Está bien? Si yo multiplico por nabla prima de phi esta expresión, debo obtener lo que está acá. Por aquí, si lo obtengo, aquí obtengo es nabla prima de phi al cuadrado, se va con esto, obtengo este término, y el producto escalar de t sub 0 con nabla prima de phi tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, son ortogonales. ¿Está claro? Entonces, al realizar ese despeje, yo tengo que considerar justamente de que puede existir un vector ortogonal a este nabla prima de phi. Muy bien, entonces podemos nosotros escribir de que R es igual a esto que está aquí, le voy a poner lambda, que multiplica a nabla prima de phi más t sub 0. Este es un vector, este es otro vector, son dos vectores ortogonales y voy a decir que uno de esos es n y el otro es un t sub 0. Entonces, de aquí nosotros vemos de que R no pertenece a las fuerzas que han sido definidas inicialmente. Ahora, la ecuación de ligadura nos permite hallar esta componente.
¿Está bien? Porque en principio conocemos phi, podemos derivarlo, podemos hallar sus gradientes, conocemos f, conocemos b, conocemos todo lo que está acá. Así que en principio la ecuación de ligadura permite hallar n. ¿Está bien? La cual es colineal con este nabla prima de phi. Entonces nosotros tenemos de que la dinámica del punto restringido, del movimiento restringido de un punto no libre, consiste en hallar la ley de movimiento y las reacciones de ligadura. ¿Está claro? Es decir, la ley de movimiento, hallar el X, pero también las reacciones de ligaduras. Bien, aquí nosotros tenemos algo más. Si tenemos que este T sub 0 es igual a 0, la ligadura se denomina ideal. Entonces, una ligadura ideal es donde no tengo que hallar esto. Ahora, T sub 0 se halla de consideraciones físicas y está relacionada con el valor de n. ¿Está bien? Está ligada, está relacionada a n de alguna manera. Siempre eso es así. Entonces, normalmente, si la ligadura no es ideal, debemos de hallar cuál es la relación que existe entre tau, entre esta T sub 0 y esta n. ¿Está bien? Luego, y solamente para culminar esta parte, si la ligadura es integrable, entonces nosotros tenemos lo siguiente, que la derivada de phi, que es función de t, x punto, con respecto a x punto j, va a ser igual a la derivada de f con respecto a xj. Esto, jóvenes, será resolviendo las expresiones que hemos hallado para las ligaduras derivables. ¿Está bien? La derivada de phi, o sea, phi es la derivada de f. Entonces, a partir de ahí sale esta relación. Por lo tanto, vamos a tener que nabla prima de f de phi t x punto es igual a nabla de f t x, y en consecuencia el n es simplemente ese lambda nabla prima de phi y es igual a lambda nabla de f t x. Es decir, nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahora, nabla de f, hemos dicho que f es una superficie y su gradiente, el gradiente de una superficie siempre es normal a la superficie. Por lo tanto, es decir, en este caso, n es normal a la superficie definida por f de x, t igual a 0
o igual a 0 o igual a una constante. ¿Está claro? Entonces, un caso habitual que nosotros tenemos es la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Esta puede ser la fuerza de rozamiento, y nosotros tenemos que hallar por consideraciones físicas o geométricas la relación que existe entre estas. En el caso del coeficiente de rozamiento se habla de una proporcionalidad. ¿Quedó entendido, jóvenes, la fuerza de reacción de ligaduras? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias.